En Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Alejamía. Presenta Luis de Manuela. Saludos y abrazos. Os damos la bienvenida al programa 231. Recibido un abrazo de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y otro de quien os habla, Luis de Manuela. Esta edición de nuestro espacio cultural estará dedicada a la Ilustración, aquel movimiento intelectual, filosófico y cultural que predominó entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo el XVIII, el conocido como el siglo de las luces. Las ideas ilustradas se caracterizaron por el uso de la razón para cuestionar dogmas y supersticiones, promover el pensamiento crítico y el progreso, influyendo de esta manera en la política, la ciencia, el arte y la economía, sentando las bases para revoluciones como la francesa. El movimiento ilustrado consideraba a la razón como la única herramienta para alcanzar la verdad y el conocimiento, superando así la superstición y la ignorancia. La ciencia y la observación empírica ganaron gran importancia como métodos para comprender el mundo y mejorar la condición humana. Los ilustrados cuestionaron los fundamentos de la autoridad política hereditaria y los privilegios de la nobleza, buscando una sociedad más justa e igualitaria.
La Ilustración defendió la separación de poderes para evitar el autoritarismo. El objetivo final del movimiento era lograr la felicidad y el bienestar social a través del progreso, la libertad y la igualdad. Promovió la difusión del conocimiento a través de la creación de obras enciclopédicas, como la famosa Enciclopedia Francesa. Como decíamos, los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población a través de personas de letras. La Ilustración se expandió también a través de nuevos medios de población y la difusión que tuvieron libros, periódicos, reuniones o cafés fue muy grande, sobre todo en amplias ciudades continentales y británicas en las que participaban intelectuales y políticos a fin de discutir y debatir acerca de la ciencia, política, economía, sociología, leyes, filosofía y literatura.
En el ensayo de 1874 de Immanuel Kant, titulado ¿Qué es la Ilustración?, dice el filósofo: la Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. La Ilustración, en frase de uno de sus más importantes representantes, D'Alembert, lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas a los fundamentos de la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos del comercio, desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos, desde la ley natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones. En una palabra, desde las cuestiones que más nos atañen a las que nos interesan más débilmente. Según las interpretaciones marxistas, entre cuyas opciones se encuentra la de Lucien Goldman,
La Ilustración puede ser definida como una etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués. Como tal, insertaría su filiación doctrinal en el Renacimiento y especialmente en las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII, de Descartes a Locke, pasando por Bacon, Bayle, Galileo, Grocio, Hobbes, Leibniz, Newton o Spinoza. Existen precedentes e incluso una propia ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, como inmediatamente después en Alemania. Si bien en su vertiente política el movimiento se considera originalmente francés. Desde Francia se expandió un tipo de ilustración sociopolítica por toda Europa y América, renovando especialmente los criterios políticos y sociales.
El siglo XVIII constituye, en general, una época de progreso de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia. Fue un periodo de enriquecimiento, si bien se mantuvieron los derechos tradicionales de los órdenes privilegiados dentro del sistema monárquico absolutista. Sin embargo, la historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas. La primera supone una continuidad del antiguo régimen y la segunda, de cambios profundos, culmina con la Revolución Francesa y la industrial en Inglaterra. Entre 1751 y 1765 se publicó en Francia la primera Encyclopédie de Denis Diderot y Jean-Le-Rond d'Alembert, que pretendía recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. En su redacción colaboraron otros pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire.
Otro destacado movimiento filosófico del siglo XVIII, íntimamente relacionado con la Ilustración, se caracterizaba por centrar su interés en la fe y la piedad. Sus partidarios trataban de usar el racionalismo como vía para demostrar la existencia de un ser supremo. En este periodo, la fe y la piedad eran parte integral en la exploración de la filosofía natural y de la ética, además de las teorías políticas del momento. Sin embargo, prominentes filósofos ilustrados como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron y criticaron la misma existencia de instituciones como la Iglesia y el Estado. En la historia, nada es casual. Un hecho es la consecuencia inevitable de otros que lo precedieron. La Revolución Francesa, si bien tuvo otras causas, no hubiera sido posible sin la presencia del movimiento ilustrado que, poniendo luz sobre el oscurantismo, se alejó de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus acontecimientos sobre la base de la razón. Ya se ha dicho que socialmente la Ilustración se halla inscrita en el ámbito de la burguesía ascendente, pero sus animadores no fueron ni todas las capas burguesas ni solamente estas.
Por un lado, tuvo sus adversarios en determinados sectores de la alta burguesía comercial, como, por ejemplo, el dedicado al tráfico negrero. Aunque existieron diversas tendencias entre los ilustrados que a veces dieron lugar a largas polémicas entre ellos y a enemistades duraderas, como la de Diderot y Rousseau, reconocieron también una línea maestra común que los hizo solidarios en su lucha. Con la razón, pelean contra las supersticiones, las formas religiosas tradicionales y reveladas y las estructuras políticas y sociales anquilosadas, intentando eliminar cualquier elemento de misterio, extrañeza o milagro. La Ilustración podría considerarse una ideología antropocéntrica, llena de un optimismo activo frente al futuro, porque cree en el progreso conseguido a través de la razón, en la posibilidad de instaurar la felicidad en la tierra y de mejorar a los hombres y mujeres de por sí buenos, según Rousseau.
En este sentido, es un movimiento entusiasta, basado no en un frío racionalismo, sino convencido de que la sensibilidad como aptitud para la emoción es una potenciadora de la razón si viene guiada por la experiencia. Puede leerse en la enciclopedia. A medida que el espíritu adquiere más luces, el corazón adquiere más sensibilidad. La situación en la que se encontraba la península ibérica obstaculizó una eclosión inmediata de la Ilustración. No obstante, el auge dinámico de algunas de sus zonas, especialmente Cataluña, y la actuación coadyuvante del poder político facilitaron la aparición de un nutrido y valioso grupo de ilustrados como Cabarrús, Cadalso, Campomanes, Capmany, Feijóo, Floridablanca o Jovellanos. Sin embargo, estos pensadores estuvieron condicionados por el arraigo y la preponderancia del pensamiento escolástico tradicional. La creación de las academias de la lengua, de historia, de medicina y el Gabinete de Historia Natural, actual Museo de Ciencias Naturales, son reflejo de los logros de la Ilustración ibérica. El hecho de que el catolicismo ortodoxo continuara siendo hegemónico incluso entre las élites abiertas a las nuevas ideas tuvo consecuencias negativas para la Ilustración peninsular, porque los diversos discursos ilustrados elaborados en otros países aquí fueron con frecuencia amputados y tergiversados, a causa también de la doble censura política y religiosa ejercida a través del Consejo de Castilla y por medio de la Inquisición, que apenas dejó espacio para una opinión independiente.
La monarquía absoluta borbónica contaba con poderosos instrumentos para controlar la producción cultural y prohibir aquella que no sirviera a sus intereses. En primer lugar, la Inquisición española y su índice de libros prohibidos, encargada de la censura a posteriori, y en segundo lugar, el Juzgado de Imprentas, dependiente del Consejo de Castilla, que otorgaba la licencia para que un libro o un folleto pudiera ser publicado, ejerciendo así la censura a priori. La autoridad eclesiástica era la que otorgaba el nil obstat, expresión latina que significa nada obstaculiza o nada se interpone en el camino. Sin el nil obstat no podían publicarse los libros que abordaran temas de carácter espiritual, religioso o teológico. En 1756, el Santo Oficio prohibió el espíritu de las leyes de Montesquieu. El motivo inquisitorial de la prohibición era, palabras textuales, por contener y aprobar toda clase de herejía. 3 años después, en 1759, el temible tribunal eclesiástico dificultó la difusión de la enciclopedia y en 1762 toda la obra de Voltaire y Rousseau fue vetada. No obstante, estas obras fueron conocidas en Iberia gracias a la labor de unos libreros dispuestos a vencer el temor al Santo Oficio e importarlos para sus clientes.
No hace mucho tiempo se pensaba que el gran cambio cultural habría llegado a la península de la mano de los Borbones. Esta exaltación de los méritos de la nueva dinastía fue obra de los propagandistas de la misma y se produjo especialmente durante el reinado de Carlos III. Pero las investigaciones históricas de las últimas décadas han demostrado que se trata de una visión falsa. Hoy sabemos que las nuevas corrientes culturales europeas ya eran conocidas en las 2 últimas décadas del siglo XVII por los novatores, llamados así despectivamente por los tradicionalistas porque, según ellos, constituían una amenaza para la fe. Andaluza, hasta aquí el programa 231 de Aljamía dedicado a la Ilustración. Saludos de quien os habló encantado, Luis de Manuela, y otro desde el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, un fuerte abrazo para toda Andalucía.